Tenía que informarles también que el nuevo embajador de Estados Unidos me visitó para traerme la carta de contestación del presidente Carter. Se expresa allí el reconocimiento de que sigue en pie la política de los derechos humanos. Naturalmente, sí lo creemos, pero siempre hemos dicho que como es política de derechos humanos, puede no coincidir con la Iglesia que no defiende los derechos humanos por política, sino por convicción religiosa. Fue sin duda el arzobispo más destacado de su época. Entre tanta iglesia compelida a trabajar por el pobre y por la gente que más sufría los regímenes opresivos de la época en América Latina y en el Caribe. Él llegó al arzobispado en febrero de 1977 y el arzobispado como tal le cayó como brasa encendida en sus manos. A pocos días de ser designado arzobispo de San Salvador y a pocos momentos después de que tomó posesión de su cargo frente al clero nacional, le sobrevino la matanza del 28 de febrero de 1977, cuando una multitud encabezada por líderes políticos de los partidos de oposición, Democracia Cristiana, Unión Democrática Nacionalista, protestaban contra el fraude que había robado las elecciones al coronel Ernesto Claramunt y había impuesto el triunfo por una saturación de urnas en favor del partido oficial al general Carlos Humberto Romero. Justamente después, el 12 de marzo, le asesinan al padre Rutilio Grande García, allá entre Aguilares y El Paisnal, junto con 2 personas más, y esto le conmovió profundamente. Ningún abogado que se metiera y que representara a la iglesia ganaba un caso, especialmente casos de sacerdotes torturados, religiosas violadas, campesinos, miembros de comunidades cristianas torturados, otros desaparecidos, obreros, sindicalistas de la juventud cristiana. No ganábamos absolutamente ningún caso. Era una situación bien caótica, una crisis en nuestro país, más que todo una crisis política, ¿verdad, Pedro?, que tenía sus raíces en las situaciones de explotación y de miseria en que se encontraba la población. Después de 25 años de crecimiento continuo al 5%, empezó a haber las tensiones lógicas cuando se redistribuye mal la riqueza. Había unas grandes desigualdades, había cada vez más conciencia del desarrollo del país, de que el país crecía, y había al mismo tiempo hambre, ignorancia, problemas sociales, bajos salarios, etc. Monseñor Romero se ve en la alternativa de o seguir con su posición tradicional, esa posición de hacer de intermediario, de con buenas palabras tratar de decir a la gente ayuden un poco más a los pobres, etc. Se vio en la alternativa entre esa postura y la postura profética del que defiende al pobre y al humilde cuando es exageradamente golpeado, que era lo que estaba comenzando a pasar. Al poco de ser nombrado arzobispo viene la muerte de Rutilio. Ya antes había habido una serie de represiones, poco antes de hacerlo arzobispo en las 3 calles, creo que se llama un cantón cerca de Santiago María, había habido una masacre. Él había intervenido pidiendo justicia, no se hizo justicia, escribió una carta muy dura al coronel Molina. Es decir, las tensiones comenzaban, ¿verdad? La importancia de él no viene porque es sacerdote, ¿verdad?, sino porque se convierte en un defensor del pueblo, en un defensor de los derechos humanos de la población. El arzobispo Romero denunció en mayo del año 78 no solamente la corrupción y venalidad del Poder Judicial, sino la tolerancia, aquiescencia del Poder Judicial a la tortura, a los crímenes de derechos humanos, lo cual hizo de Monseñor Romero el primero que puso en la mesa
del debate político nacional, el problema del sistema judicial y la injusticia estructuralmente puesta en contraposición de los derechos de los pobres por parte del sistema. Fue el primer defensor de derechos humanos, diría yo, pero el primer procurador de derechos humanos, el procurador general, el procurador absoluto, el procurador misericordioso de los pobres, de los derechos de los pobres en El Salvador. Recordemos que vivíamos una dictadura militar, ¿verdad? Entonces la población no podía protestar, ¿verdad?, como lo hace hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, porque era reprimida. Entonces, los únicos podrían ser los que tenían esa autoridad, ¿verdad?, para poderlo hacer, en este caso los sacerdotes, y pues por excelencia Monseñor Romero. Usted no podía denunciar a nadie porque aquí no había derechos humanos, aquí no había. Entonces, María Julia Hernández, que era una heroína, con el respaldo de Monseñor Romero, por supuesto, creó tutela legal. Ese era el lugar donde se quejaba la población de lo que sufría. Fue como la gota de oxígeno que le quedó al pueblo en materia de justicia. Y entonces, pues aunque no se hiciera justicia contra el régimen, pero por lo menos tenía dónde quejarse la gente. No se trata de quitar al pueblo los medios de comunicación, sino de hacer que el pueblo tenga criterios para usar los medios de comunicación. Y así no hay necesidad pues de que nos encadenen, sino que cada hombre sea el criterio de su propia verdad. Hay que pagarle con una medalla de la historia de que las homilías fueran grabadas por ella y transcritas por el equipo que creó ella. Ella se dedicó solamente a eso. Y eso es la mayor obra que hay de la literatura de la Iglesia en toda América Latina, en cuanto a los discursos homiléticos del arzobispo, en donde para salir bien y para estar bien con Monseñor Romero había que tener exigencia y cumplir con la exigencia cristiana. Sin embargo, se lo digo francamente, a Monseñor no le gustaba que le grabaran sus homilías. Monseñor le complicaba mucho, tenía ciertos pleitos con María Julia, etc. Ella estuvo muy cerca del arzobispo, a pesar de que el arzobispo no le gustaba, no le parecía que le grabaran sus homilías a él. Teníamos la voz de Monseñor Romero, que sentía, todo el mundo sentía que lo estremecía. Y todos esperábamos con una ansiedad el día domingo como no tiene idea. Todos queríamos que llegara ese momento para escuchar ese discurso valiente, alentador, que te dice, sigue adelante, estás haciendo bien, ama a tus hermanos, lucha por ellos, esfuérzate, arriésgate. Y que una vez aquí la tenía yo, escuchándola, como aquí a la par tenía la guardia. Y se me metió el sargento y me dijo, ¿por qué estoy yendo ese viejo? No sé qué. Mire, no le diga así, le dije yo. Usted no sabe quién es Monseñor Romero. ¿Cómo no? Si es un comunista, no sé qué, no sé cuánto. Sí, que usted repite lo que le dicen, le dije yo. No, usted tiene que oírlo, le dije yo. Oiga, Monseñor Romero. El pensamiento de él pues era la defensa de los derechos de las personas a través de los evangelios, a través de la palabra de Dios. Más bien los jesuitas lo tenían por una persona retraída, tímida, poco conversador, excepto con Rutilio, que ahí sí se veía que había una relación personal, de amistad grande, ¿verdad? Por cierto, los jesuitas preferían a Monseñor Rivera en aquel entonces, pero cuando Romero muestra esa especialísima solidaridad con Rutilio Grande, enseguida se crea ahí una relación bastante intensa de amistad. Él habla con todos, empieza también a consultar y a escuchar a los jesuitas y se va desarrollando ahí
una relación muy complementaria. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Ya por el 79-80, a principios del 80, habían muchos periódicos, habían muchos panfletos donde decía, haz patria, mata un cura. La derecha, ¿verdad?, en este país, que no admitía ningún tipo de ideología, ¿verdad?, confundió lo que era la defensa y promoción de los derechos humanos, ¿verdad?, y lo equiparó con movimientos izquierdistas o comunistas, si se le quiere llamar así, ¿verdad? Es una confusión, pero en aquel tiempo era dificilísimo, ¿verdad?, el que pensaba diferente, ¿verdad?, de lo que el ejército decía, de lo que la derecha establecía, diferente a lo que la oligarquía manifestaba, ¿verdad?, los ricos en ese momento, ¿verdad?, que la mayoría eran ricos terratenientes, ¿verdad? Entonces era subversivo, era guerrillero, era izquierdista, era comunista, pero nunca era un defensor de derechos humanos. El mismo día de su muerte, las religiosas del Hospital La Divina Providencia, que han custodiado celosamente sus bienes durante más de 38 años, compartimos un almuerzo el 24 de marzo del 80. Él no llegó a almorzar y pretendía el arzobispo Romero iniciar un trabajo para denunciar los problemas de represión y de violencia en los primeros 60 días de 1980. Él no llegó a almorzar. Entonces me invitaron a almorzar las religiosas y me decían el temor y la angustia que sentían ese fin de semana ante las insistentes llamadas. No habían teléfonos privados, no habían teléfonos celulares, solo teléfonos fijos. Ante las insistentes llamadas, ante las insistentes amenazas por llamadas telefónicas de los escuadroneros que iban a detonar el Hospital La Divina Providencia, los amenazaban con bombas, los amenazaban con llegar a hacer matanza de los enfermos y últimamente a asesinar al arzobispo. Entonces, cuando comentaban aquello, yo les dije, no, le dije, Monseñor Romero, no lo van a tocar tan fácilmente. Y esa misma tarde me conmovió profundamente cuando las dos religiosas, con rastros de sangre en sus hábitos, llegan corriendo a la oficina y me dijeron gritando, lo mataron, lo mataron. Yo fui rápidamente al recinto de emergencia donde lo tenían ya en camilla. Él falleció prácticamente de forma inmediata por la hemorragia profusa que le causó la herida de bala, fue una nada más. Y como le digo, nunca creía que Romero le iban a tocar, menos en el altar. Mire, yo pensaba que nos podían matar a todos, ¿no? Pero nunca pensé que podían matar a Monseñor Romero. Bueno, yo creo que el asesinato de Monseñor Romero desesperó a alguna gente, vio que no había salida pacífica, que la persona de mayor peso moral en El Salvador la asesinaban. Decían, bueno, aquí es o de sálvese quien pueda. Mucha gente empezó a tener más razones, digamos así, para irse a Estados Unidos, otros para guerrear, y unos pocos, entre los que destaca Monseñor Rivera y Acuría, es decir, para empezar a decir es una locura la guerra, hay que continuar con el espíritu de Monseñor Romero, diciendo que el único camino posible para solucionar los problemas de El Salvador es un camino de diálogo y de construcción de la paz, no de victoria militar de ninguna de las dos partes. Un dolor grande. Y en un momento determinado sentía uno como nos quedamos sin voz.
nos quedamos sin ese aliento. Yo creí que ahí se terminaban los derechos humanos de El Salvador. Ahí se terminaba nuestra aventura, que le dije que la iniciamos allá en 1975, nuestra iniciativa, que era más una cuestión de caridad cristiana. Nunca me imaginé que iba a haber un arzobispo, que iba a haber un arzobispo como Romero, que le iba a dar tanta relevancia a la defensa jurídica, a la intervención legal y jurídica de las víctimas de violaciones de derechos humanos de esa época, y que haría historia y doctrina internacional. El impacto fue fuerte, tanto como para generar algo que ya venía, ¿verdad? Pero yo creo que el asesinato de Romero fue el último empujón a la guerra civil en cuanto tal. Y fíjese que esa noche, cuando estábamos en la policlínica, a eso de las 10:30 de la noche, los primeros que me dijeron que Romero era un santo fueron una cantidad de unas 30 o 25 personas indigentes muy pobres que se apostaron en la entrada de la policlínica salvadoreña en aquella noche tétrica, tenebrosa y silente. Sabían que había pasado algo y uno de ellos me dice: doctorcito, doctorcito, creyendo que yo era médico, mataron al santo. Primera vez que yo escuché que Monseñor Romero era santo y venía de la voz del pueblo más oprimido y del pueblo más desvalido. Y fue impresionante cómo fueron tocando el cuerpo del arzobispo Romero, esos mendigos que fueron los primeros que le hicieron el homenaje fúnebre al arzobispo a las 10:30, 11 de la noche, antes de que le practicaran la autopsia de la cual fuimos testigos Monseñor Rafael Urrutia hoy y Roberto Cuellar, coordinador de la Oficina de Asistencia Legal y Socorro Jurídico del Arzobispado. La figura de Monseñor Romero significa esa exigencia de actualidad, ¿verdad? De enfrentar la vida con dignidad personal, con exigencia de justicia, es decir, con responsabilidad, etc. Yo creo que tiene un enorme significado, pero un significado que hay que actualizarlo siempre. No se puede poner a Monseñor Romero en una estatuilla, ¿verdad? Y en una hornacina y decir: ah, qué bueno, ¿verdad? Mira, qué bueno, ¿verdad? Y me santiguo y sigo adelante. No, es como salvadoreño, como obispo, como hombre de Dios, alguien que nos exige que nuestra vida signifique algo en el campo de la solidaridad, en el campo de la justicia, en el campo del amor al prójimo. Todos estamos llamados a ser santos. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos de lado, pero Monseñor Romero no. Él sí hizo vida esa palabra. No solo se quedó en palabras, sino que la asumió. Entonces la santidad no es de alguien que está puesto, ¿verdad?, en una imagen, sino cómo lleva su vida. La beatificación y la canonización y la santificación son como los pasos formales para elevarlo a su condición de santo. Pero para el pueblo salvadoreño ya lo elevamos en nuestro corazón. Hace mucho rato. Y desde el fondo de nuestra alma, oremos y pidámosle al Señor que salve a nuestra patria y que dé a los hombres salvadoreños la capacidad de su razón y de su buena voluntad para que encontremos caminos que no sean de sangre y de dolor, sino los caminos que Dios nos ha señalado al hacernos seres racionales.